He titulado el mensaje de hoy Principios del Reino. Diga conmigo, Principios del Reino. Primer principio que nos va a ayudar a crecer en el reino. Ahora, alguien de pronto dirá, pastor, el reino. Sí, Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Cuando Jesús empieza su primera predicación, su primer mensaje fue, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos es cambiar nuestra forma de pensar. Esa es la palabra arrepentimiento. Cuando nosotros fuimos instruidos desde pequeños, creemos que arrepentimiento es esto, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. No, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es cambiar tu manera de pensar. Hoy muchos cambiaron su manera de pensar con respecto a las deudas y decidimos creerle a Dios que vamos a salir de esos compromisos de deuda. Estén al día, estén atrasados, estén como estén, pero vamos a pagarlos. Amén. Eso es cambiar nuestra manera de pensar. Y cuando cambiamos nuestra manera de pensar, nos hemos arrepentido para Dios. Y dice, el reino de los cielos se ha acercado. Jesús es el reino. Diga conmigo, Jesús es el reino. Observa que el pasaje que leímos en Filipenses dice que Dios suplirá de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Diga conmigo, en Cristo. Es que Dios tiene que suplir, es en Cristo. Dios no puede suplir. Si Cristo no está presente en nuestra vida, no va a haber sobrenaturalmente nada. Amén. Toda nuestra vida gira en torno al Hijo de Dios, al Dios sobrenatural. Diga conmigo, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús murió y resucitó. Vamos, decláralo. Jesús murió y resucitó. Yo creo que Jesús resucitó al tercer día. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Yo creo que Jesús es sobrenatural. Yo creo que Jesús existe desde la eternidad. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él existe por siempre y para siempre. Él lo creó todo. Amén y amén. Entonces, es necesario tener la fe puesta en Jesús. Si no, nada de esto resultaría. Sería una fe en vano. Sería en balde que estuviéramos sembrando. Porque todo tiene que estar en Cristo. Él suplirá de acuerdo a sus riquezas en Cristo Jesús. El primer principio de la prédica es caminar con personas que te obligan a subir de nivel. Diga conmigo, tengo que caminar con personas que me ayuden a subir de nivel. Mira, cuando te hablo de personas que te ayuden a subir de nivel, no solamente es desde el punto de vista espiritual. Hay personas que nos pueden ayudar a subir de nivel en todo ámbito. Por ejemplo, de tus amigos con los que estudiaste, ¿cuáles salieron adelante? ¿Quiénes hoy tienen un puesto prominente o una profesión que los sacó adelante? Esos son los amigos que convienen. Hay un dicho popular, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, hay un estudio en los Estados Unidos, sabe que en Estados Unidos hay estadística por todo, eso es una locura. Y hacen estudios de si una persona anda con desempleados, termina desempleado aunque tenga empleo. Si una persona es rica y empieza a andar con pura persona pobre, con el tiempo termina pobre. Y viceversa, si una persona es pobre y empieza a andar con gente de dinero, terminará teniendo dinero. ¿Por qué? Porque es importante lo que dice la Biblia, caminar con personas que te obligan a subir de nivel. Diga conmigo, yo tengo que subir de nivel. Entonces, andamos con personas que me ayudan a subir, a quedarme igual o a bajar de nivel. Eso es lo que tenemos que ver. Cuando usted busque un empleo que te ayude a subir de nivel, un empleo que te haga quedarte igual o bajar de nivel. Cuando usted estudie, hágalo porque tiene una aspiración de subir de nivel. Porque si usted estudia solo por estudiar, usted se quedará igual. Hay gente que estudió y queda igual. ¿Por qué? Porque no tenía la aspiración de subir de nivel. Amén. Usted estudia y busque gente que estudió lo mismo y salió adelante. Eso te ayuda a subir de nivel. Mira lo que dice el libro de los Proverbios, capítulo 13, versículo 20. Camina con sabios y te harás sabio. Diga conmigo, si camino con sabios, me haré sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Por eso es importante ver con quién andan nuestros hijos. Por eso en ciertos barrios, cuando hay pandillas y nuestros hijos empiezan a salir a la calle a juntarse con ellos, terminarán igual de pandilleros, de delincuentes.
con esos pensamientos. Pero si por el contrario nuestros hijos andan con personas exitosas, con personas, lo que nosotros denominamos echados hacia adelante, terminarán subiendo de nivel. En la Biblia encontramos a un muchacho llamado Josué, que era muchacho comparado con la edad de su maestro llamado Moisés. ¿Quién de nosotros no nos hubiera gustado andar con Moisés? Oye, Moisés era una persona culta. Moisés estudió, además de su cultura, estudió su cultura, la cultura egipcia. ¿Por qué? Porque la mamá quiso subirlo de nivel. La mamá dijo, yo no puedo dejar a mi hijo como esclavo, yo tengo que pensar en algo que lo haga subir de nivel. Necesito que él ande con gente de nivel. ¿Qué hizo? Fue cuando se le ocurrió ideas de Dios, porque cuando uno quiere algo, Dios le da ideas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando uno quiere algo, Dios le da ideas. Le dio la idea a la mamá de hacer una barca que la calafateara con brea para que no se hundiera y colocar allí a su hijo Moisés y que su hijo Moisés se deslizara o navegara por el río Nilo, que es el río más largo del mundo, no por cualquier riachuelo, para que llegara donde se estaba bañando la hija del faraón, el hombre más importante sobre la tierra en ese momento, el hombre que había mandado a matar a su hijo y a todos como los que son como su hijo, es decir, al pueblo hebreo. Ellos eran hebreos, había un decreto del faraón de matar a todos los niños hebreos que naciesen varones. Entonces, esta mamá dijo, yo quiero que mi hijo ande con gente de nivel. Voy a hacer una barquita, voy a hacer un plan de tal manera que la hija del faraón lo adopte. Porque si la hija del faraón lo adopta, entonces el faraón no va a querer matar la hija de el hijo de su propia hija. Amén. Les diga conmigo, pensamientos de grandeza. Si ella se hubiera quedado con el niño lo matan. Así como mataron a todos los hebreos de esa edad. Y si de pronto no lo hubieran matado por algo de que hubieran logrado esconderlo, no hubiera sido nadie en la vida porque no hubiera estudiado, no se hubiera preparado mentalmente para ser grande. Entonces Faraón termina siendo el abuelo, el que quería matar a Moisés termina siendo el abuelo de Moisés, el abuelo adoptivo. Y Moisés estudió la cultura griega. Moisés se preparó para ser un gran militar. Moisés iba a las escuelas que iban las personas de prestigio que querían salir adelante, que los preparaban ¿para qué? Para ser los próximos comerciantes, los próximos presidentes, los próximos políticos, la próxima gente importante en Egipto, en el imperio. Y allí se preparó Moisés. Y Moisés, cuando ya era grande, termina como el libertador de Israel. Y dentro de esa gente joven, ahí estaba un señor o un muchacho llamado Josué. Y Josué puso la mirada en su líder, en Moisés. Dijo, ¿por qué? Porque él sabía que si me rodeo con los míos, todos somos esclavos. Vamos a seguir, ¿cómo? Pensando como esclavo. Aquí el único que no piensa como esclavo es Moisés. Primero, porque él tiene a Dios en su corazón. Él pasa tiempo con Dios. Y segundo, porque se crió junto con los egipcios. Así que yo quiero seguir a Moisés. Él tiene que ser mi ejemplo. Él va a ser esa persona que yo quiero que sea ese sabio que me enseñe a ser sabio. Y dice que empezó a servirle. Diga conmigo, a servirle. Entonces se ofrece para servirle. Dice la Biblia que cuando Moisés terminaba de orar, la presencia de Dios quedaba ahí. Cuando Moisés salía de la tienda de reunión donde estaba la presencia de Dios, dice que Josué entraba y se quedaba en la tienda de reunión orando. ¿Por qué? Porque aprovechaba la presencia de Dios que dejaba Moisés. Pero ¿por qué podía entrar? Porque era el siervo de Moisés. Entonces, depende con quién anda, ahí te vas tú a codear. Mira, a veces es necesario, jóvenes, cuando terminen de estudiar su carrera, su tecnológica, lo que usted estudie, si es necesario regalarse, regálese. Pero regálese en una buena compañía. Regálese con alguien que usted conozca que sea pudiente, que sea echado hacia adelante. Y ahí usted aprenderá a andar con gente que lo va a hacer subir de nivel. Si usted quiere
seguir siendo igual, búsquese a alguien que no lo exija. Pero toda persona que exige, usted dele gloria a Dios porque es porque Dios está interesado que usted y yo subamos ¿de qué? De nivel. Amén. Primer principio del reino. ¿Cuántos quieren subir de nivel? David, de ser pastor de ovejas, terminó siendo el rey de Israel. Segundo principio de la mañana de hoy. Las conversaciones correctas pueden cambiar el rumbo de tu vida. Diga conmigo, las conversaciones correctas pueden cambiar el rumbo de tu vida. ¿En qué conversaciones andas tú? ¿Qué es lo que tú hablas? ¿De qué hablas? ¿Con quién hablas? ¿Será que con las personas que tú hablas te incitan hacia el pecado, te incitan hacia lo malo? Mira que si hablamos de hombres, que es lo que yo puedo hablar, generalmente cuando los hombres se unen a hablar fuera de la iglesia, es decir, en el trabajo, en la cotidianidad del estudio, terminan hablando y denigrando ¿de quién? De las mujeres. Entonces, la pregunta sería, ¿es agradable eso? ¿Es bueno? ¿Me va a servir de algo? ¿Me va a subir de nivel o me va a dejar igual? Mira lo que dice Proverbios capítulo 27, versículo 17. Como el hierro se afila con el hierro, así un amigo se afila con su amigo. Dile que está a tu lado, usted necesita amigos que lo afilen. No amigos que lo hagan flojo, no amigos que lo vuelvan desinteresado, no amigos que lo hagan sentir a usted que no vale nada. Usted necesita amigos que lo afilen. Resulta que David, siendo el rey, tenía una persona que lo estimaba mucho. Era el profeta Natán. Así como yo los estimo mucho, y muchas veces la palabra es dura, pero lo que busca es que usted despierte. Natán sentía lo mismo por David. Aunque David, ojo, con el rango que tenía David, era difícil decirle lo que le tenía que decir. Pero un día, David estaba en pecado, estaba adulterando con la mujer de un soldado de él. El soldado era muy distinguido, muy buen soldado, se llamaba Urías. Y resulta que David, cuando tenía que ir a la guerra, es decir, cuando tenía que ir a trabajar, no fue. Y se quedó mirando por los balcones de su palacio. Y como el palacio era más alto, pues veía los patios. Usted sabe que antes la gente se bañaba ¿dónde? En el patio, no se bañaba en los baños como hoy, sino en los patios. Y él empezó a ver desde lejos el patio de la vecina, y la vecina estaba buena, y le gustó la vecina, conquistó la vecina, se acostó con la vecina, dejó preñada a la vecina, y nadie le decía nada porque era el rey. Pero llegó el amigo que iba a afilar a David, porque él tenía un cuchillo en su boca, y le dijo, oye David, imagínate lo que pasó. Imagínate que una persona quería hacer un asado, y cogió y mató la oveja del vecino que solo tenía una oveja. Y el que hizo eso tenía muchas ovejas en su casa. Y dijo David, como el rey, porque el rey era el juez también. En ese entonces, un rey manejaba todos los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, él era el que dictaba justicia. Dijo, ven acá, Natán, ¿quién fue ese desgraciado? Eso merece la muerte. ¿Cómo es posible que él, teniendo varias ovejas en la casa, decide hacer un asado y va a ir a quitarle la oveja al que solo tiene una oveja? No puede ser. Entonces Urías le dice, esa persona eres tú, David, que siendo rey y teniendo la capacidad y la autorización de tener muchas mujeres y concubinas, vas y te acuestas con la mujer de Urías, tu soldado, que solamente tiene uno. Mereces la muerte, tal como tú dices. Y es cuando David entra y reacciona y se da cuenta que estaba en pecado y le pide perdón a Dios. Y ahí es donde escribe el Salmo 51, léalo en su casa, un salmo de arrepentimiento, porque necesitó de alguien, de un amigo, que le abriera los ojos. Dígale que está a tu lado, yo necesito gente así, que me abra los ojos. No necesitas de una alcahueta. ¿Aló? No es que tenemos problemas en la casa, es más, con la mujer nada de nada. Y el amigo que le dice, ay, pero no sea pendejo, yo te presento a la amiga de mi novia. Nosotros no necesitamos gente así, necesitamos gente como Natán, gente que nos afile con su boca, con sus actos. ¿Aló? No gente que nos alcahuetee, sino gente que nos eche al agua.
Dígale que está a tu lado, te está hablando el Señor. Tercero. No, la cita bíblica, por favor. Ya la leímos, ¿verdad? Así como el hierro se afila con el hierro, así un amigo se afila con su amigo. Tercero. Tercer principio del reino. ¿Cuántos quieren vivir en el reino de Jesús, en el reino de los cielos? Rodéate de personas que fortalezcan tu fe, no que la debiliten. Rodéate de personas que fortalezcan tu fe y no que la ¿qué? Que la debilite. Primera de Corintios capítulo 15, 33. No se dejen engañar por lo que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Miren lo que dice la palabra del Señor. Las malas compañías corrompen el buen carácter. Mira, tú puedes tener el carácter más, te dicen, no, es que yo no cambio, pero empieza a andar con malas compañías. ¿Aló? No, es que yo he sido cristiano desde que nací. Yo pierdo la virginidad el día que me case con mi marido, pero empieza a andar con malas compañías que terminan corrompiendo tu buen carácter. Amén. Así que por eso es importante saber con quiénes ando. Diga conmigo, las buenas compañías me sacan a florecer mi carácter. Las malas compañías me llevan a que mi carácter se debilite. Dígale al que está a tu lado, te está hablando el Señor. Cuarto, elige amistades que te acerquen a Dios. Veamos la cita bíblica, Mateo capítulo 7. Puedes entrar al reino de Dios solo a través de la puerta angosta, dice Jesús. Entonces el cielo es una puerta angosta, diga conmigo, angosta. La carretera al infierno es amplia, dígale al que está a tu lado, es amplia. Cualquier camino te lleva al infierno. Y la puerta es ancha para los muchos que cogen ese camino. Diga conmigo, puerta angosta. La puerta angosta me lleva al cielo. Veamos el principio. Devuélvete, por favor, el principio. Devuélvete, por favor. Elige amistades que te acerquen a Dios. ¿Por qué? Porque si la puerta es tan angosta, yo no puedo permitir tener gente que me desvíen un poquito de esa puerta. Amén. ¿Aló? Por ejemplo, ¿quién esta semana trató de desviarte de venir a la iglesia hoy? En la vida diaria nos van a querer desviar de la iglesia, porque una vez te saquen de la iglesia, tu fe va menguando, dejas de orar, dejas de interesarte por la Biblia y terminas haciendo lo que el diablo quiere que hagas. Amén. El paso para fortalecer tu fe es venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque aquí te suelta palabra y te incentivan ¿a qué? A orar. Aquí es donde te incentivamos ¿a qué? A pactar, a ayunar. ¿Aló? Amén. ¿Para qué estás deseando comprar un carro? Mira, yo conozco mucha gente que ellos decían, el día que Dios me dé un carro, lo voy a poner al servicio de la iglesia, es decir, yo voy a traer a la gente que yo sé que no viene porque no tiene transporte, que yo conozco, a mi familia y a mis amigos, los voy a traer a la iglesia. Y una de las tantas personas, recuerdo tanto, que el mismo fin de semana que tuvo por primera vez su vehículo, ¿qué tal que hubiera sido nuevo? Recuerdo que era un Sprint viejo, pero era carro y andaba. Ese mismo fin de semana se fue para la playa, no con la mujer la dejó acá, no con los hijos, la dejó acá. Se fue con la moza, se consiguió una moza ese fin de semana porque con carro todo el mundo levanta. Amén. Dígale que está cerca, no está feo, el problema es de billete. Pero ¿qué pasa? El enemigo te engaña, ¿sí? Y desde ahí este hombre se apartó del Señor. Desde aquí se fue a vivir y terminó viviendo a 1 o 2 meses después de tener carro, viviendo con la moza. Entonces, aquí quiero que entendamos algo. Las decisiones sabias comienzan escuchando el consejo correcto. Pues, quinto principio del día. Las decisiones sabias comienzan escuchando el consejo correcto. ¿A quién escuchas? Muchas veces vienes a la iglesia y no escuchas lo que aquí se está diciendo. Proverbios capítulo 15. Los planes fracasan por falta de consejo. Muchos consejeros traen éxito. Diga conmigo, muchos consejeros traen éxito. Te voy a contar una historia en la Biblia. Resulta
que que el hijo de Salomón se llamaba Roboán. Roboán llegó a ser el rey porque su papá murió. Y obviamente tenía el reino de su padre, el reino que había dejado David. Pero ¿qué hizo Roboán? La gente, la primera protesta que tuvo Roboán fue por impuestos. Porque la gente cuando es política lo único que pone es impuestos porque no saben de impuestos. El que sabe de impuestos entiende que si usted baja los impuestos se recauda más. ¿Por qué? Porque se va a vender más, porque se va a producir más, se va a ganar más. Pero el político lo único que hace es subir el IVA, subir el 4 por mil, hacer esto y aquello. Entonces, la gente empieza a protestar por los impuestos. Y Roboán fue y le preguntó a los sabios y entendidos de la época, a los de su padre Salomón, hace un consejo de estado y le pregunta, ¿qué hacer? Ellos le dicen, lo que tienes que hacer es, como apenas estás empezando a gobernar, gánate el favor de ellos. Sí, los impuestos aquí son demasiados. Tu padre tenía muchos impuestos. Bájale. ¿Sí? Te ganarás el corazón de ellos. Y después cuando necesites, ellos te apoyarán. Y después de ese consejo de estado, se fue con los amigos que jugaba bola de trapo. Se fue con los amigos de la juventud. Porque usted sabe que cuando uno tiene plata o cargos importantes, aparecen los amigos que nunca estuvieron con usted. Amén. Usted no ve que los futbolistas andan solos. El futbolista famoso anda con un montón de gente vaga que lo único que gana es por ser amigo del futbolista famoso. Entonces dice la Biblia que se fue con ellos y les contó, no, es que tuve un consejo de estado y les pregunté que por los altos impuestos, ¿qué hago? Y ellos dijeron, oye, Roboán, si tú eres el rey ahora, tienes que empezar con mano firme. Súbele los impuestos para que sean serios y se organicen. Y a Roboán le pareció mejor el consejo de sus amigos de juventud, de los amigos sin experiencia. ¿Aló? Y resulta que hizo lo que los amigos sin experiencia le dijeron. ¿Y qué sucedió? Se dividió el reino. Inmediatamente hubo una ruptura. Eran 12 tribus. 10 se fueron con otro rey y 2 se quedaron con él. Perdió lo que su padre y su abuelo habían hecho. Dile que está a tu lado, falta de sabiduría. Los planes fracasan por falta de consejo. Te pregunto, ¿pides consejo realmente cuando vas a hacer algo? Yo, cuando comencé la iglesia, era muy común las consejerías. Hoy, porque no me gusta hacer consejería, le voy a contar. Porque en ese entonces éramos 3 pastores y las personas pedían consejería con uno, después con el otro y después conmigo. ¿Por qué? Porque como no le gustaba el consejo del uno, ni del otro, y cuando llegaban a mí, como yo era el tercero, y no le gustaba, pues iban de la iglesia. Porque a la gente le gusta que le alcahueten, no que le digan la verdad. Si a mí me venían y decían, no, lo que pasa es que yo me enamoré, pastor, yo estoy casado. ¿Qué quiere que le conteste? Lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Deja el amorío y vuelve con tu esposa. Siempre y cuando no haya un divorcio legal, ni la otra persona ya se haya ido con... Porque digamos, si te piden el divorcio y la persona que te está pidiendo el divorcio ya tiene una pareja, ya tiene hijos, pues hay que aceptar el divorcio e irse. Es lo que dice la Biblia. Pero si eso apenas está sucediendo, ¿sí? Y tú puedes recuperar tu hogar, hágalo. Pero la gente que quería, que dijera, no, tranquilo, váyase. ¿Cuántos días tiene con la otra? Tengo desde el fin de semana pasado, pastor, eso es una locura. O por ejemplo, ay, pastor, lo que pasa es que en el trabajo a uno no le suben el sueldo. Yo tuve ahí la oportunidad y usted sabe, la barba y por debajo de cuerda, ahí me estoy cogiendo unas cositas que eso es lo que me está bendiciendo. Entonces, ¿qué quería la gente que les dijera? Diezme y legalice la plata. No, usted no puede seguir con esas andanzas. Eso no es de Dios, le da a uno la cita bíblica. Entonces, la gente, los planes fracasan por falta de consejo. Aquí usted tiene el consejo correcto, amén. No es mi consejo, no es lo que a Germán le parece, es lo que dice la Biblia, amén. Y es lo que necesitamos nosotros. Usted necesita una persona, no que lo alcahuetee, sino una persona que le dé dirección de Dios
para que usted sea una persona grande y exitosa en esta vida. Amén. Sexto, no permita que cualquiera tenga influencia sobre tu vida. Diga conmigo, no puedo permitir que nadie tenga influencia sobre mi vida. Y muchas veces ni siquiera mi pareja, si mi pareja no camina con el Señor. Amén. Mira lo que te estoy diciendo. Resulta que en la Biblia había una persona pequeña. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque es que uno tiene la concepción de que esta persona que le voy a hablar era grande, vivía metido en un gimnasio y era musculoso. No, la Biblia es clara. Sansón era pequeño, delgado y menudito. ¿Sí? Pero la fuerza venía cuando el Espíritu Santo llegaba. Y resulta que la esposa empezó a influenciarlo. Vamos a leer la cita bíblica primero, del principio, Proverbios 4:23. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Diga conmigo, cuida tu corazón. Él no debería estar casado con esta mujer. ¿Por qué? Porque era filistea. Esta mujer, tarde o temprano, lo iba a engañar. Tarde o temprano, de alguna manera, iba a favorecer a su pueblo. Entonces, él le gustó la mujer y se fue a vivir y se casó con esta mujer filistea. Y esta mujer filistea quería agradar a su pueblo y le preguntaba insistentemente a a Sansón, cuál era el secreto de su fuerza. Y como toda mujer, cantaletera a morir, dice que lo presionó tanto hasta que a él se le salió. Y dijo cuál era el secreto de su fuerza. Le dijo, el secreto de mi fuerza está en la obediencia a Dios, y la obediencia a Dios es que me dijo que no me cortara el cabello, y ahí está mi fuerza. Entonces ella sabía que si le cortaba el cabello, él perdía su fuerza. Diga conmigo, principio, devuélvete el principio. No permitas que cualquiera tenga influencia sobre tu vida. La influencia sobre mi vida, ¿quién la tiene que tener? El Señor. Amén. Por eso es importante con quién anda, con quién te casa. Por eso es importante guiar a los nuestros por los caminos del Señor. Séptimo, las personas que te rodean pueden impulsar tu crecimiento o detener, tu propósito. Diga conmigo, la persona que me rodea puede impulsar mi crecimiento o detener mi propósito. ¿Tú no sabías que todos nacemos con un propósito? La pregunta que te digo es, ¿estás detenido en la vida? Si estás estancado, mira con quién estás andando, con quién te estás rodeando. ¿Por qué no miras a la gente exitosa con quién se rodea? Con otros exitosos. Proverbios 13:20. Camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Diga conmigo, métete con necios y te meterás en dificultades. Jóvenes, ¿cuántos necios hay por ahí en tu cuadra? Métete con ellos y te meterás en dificultades, así como ellos viven metidos en dificultades. Pero anda con personas sabias y te harás como un sabio. Amén. Octavo, las amistades verdaderas te hacen mejor. Diga conmigo, una amistad verdadera me hace mejor. No solo se hacen sentir bien. Ojo a esto. Hay gente que cree que tu amigo o tu amiga es la persona que te hace sentir bien. Un amigo verdadero es el que si tú estás mal vestido te dice, oye, ve, cámbiate esos zapatos no, se van a reír de ti. Eso es un amigo. Pero generalmente la gente cree que el amigo es el que vive sobando la chaqueta. ¿Sí? Es el que te dice, hey, todo bacano, todo bien, no hay una queja de ti. Esos no son amigos, esos son hipócritas que están ahí al lado tuyo. Amén. Un amigo te dice, te hace reaccionar, así como Natán hizo reaccionar al rey David. Entonces las amistades verdaderas te hacen mejor. Diga conmigo, yo quiero ser mejor. Necesito una amistad verdadera. En la Biblia encuentro a David. David terminó teniendo una amistad tan grande con Jonatán. Tú sabes que cuando hay una verdadera amistad, eso hay amor, ¿verdad? Tanto así que las personas de desviación sexual cogen esos pasajes como para decir que David y Jonatán eran pareja.
No, es que eran amigos de verdad, del alma, de esos que se apoyaban en todo. Jonathan era el hijo del rey Saúl. Y Jonathan apoyaba a su amigo David cuando su papá, Saúl, quería matar a David, porque sabía que su papá no tenía la razón. Eso es un amigo. David era amigo de Jonathan. Cuando murió Jonathan, David se encargó de la familia que dejó Jonathan. Poquita, pero la dejó. Y se encargó, es cuando coge a Mefiboset y lo trae a palacio y lo cría como un miembro más de la corte. Entonces, esos son los verdaderos amigos. Diga conmigo, yo debo tener verdaderos amigos. Basta ya de tener esos amigos que te dicen que tú eres el mejor. Esos amigos que te dicen, tú eres el mejor, están buscando algo. Todos nosotros tenemos errores. Y es mejor el amigo que nos dice los errores. Que eso sí no nos gusta. Que ya no es mi amigo porque me dijo que yo decía mucho esta palabra. Si es que hay palabras que están mal usadas. Amén. Gloria a Dios por el que te corrige como hablas. ¿Aló? Proverbios 27, 17. Nuevamente leemos la misma cita que: como el hierro se afila como hierro, así un amigo se afila con su amigo. Principios del reino. Yo quiero que, por falta de tiempo, no voy a predicar esto. Algunos ya los mencioné, pero yo quiero que si tienes capacidad de escribir o tomarle foto, anótalo. Ahí está el principio y el personaje que aplica para ese principio. Aprender de personas que te elevan, Josué y Moisés, esa la conté. Continuemos. Natán y David, también hablé de ellos, conversaciones que transforman. Tercero, Daniel y sus amigos, amistades que fortalecen la fe. Esa no tuve tiempo de entrar ahí. Ruth y Noemí, relaciones que te acercan a Dios. Roboán, escuchar el consejo correcto. Sansón y Dalila, cuidar quién influye en tu corazón. Timoteo y Pablo, personas que impulsan tu propósito. Y David y Jonathan, la verdadera amistad te hace mejor. Hablé de la mayoría, pero hay unas que no. Usted puede estudiarlas en su casa. ¿Cuántos aprendieron de esos principios del reino? Vamos a colocarnos en pie. Lo importante no es el amén, sino la fe que tenga obra. Es decir, cuando salga a mi vida normal, ya cuando cruces esa puerta, téngalo por seguro que te vas a acordar de estos principios y saber qué tienes que hacer. Dile que está a tu lado, no todas las personas con que andas te convienen. A veces es necesario hasta apartarse de la familia. Porque cuando andas con una persona que es negativa, aunque sea tu familia, pero esa persona está a toda hora con negativos, tú le vas a contar algo y te saca 5 peros. Eso termina dañando tu fe. Amén. Mejor apartarse. ¿Por qué? Porque vas a terminar dañando una relación y no se debe dañar. Mejor te apartas. ¿Sí? Saludas de vez en cuando. Pero hay personas que no nos conviene estar aquí teniéndola al oído. ¿Me están escuchando? ¿Aló? Anda con gente de fe. Anda con gente positiva. Yo declaro que en esta mañana nosotros vamos a tomar esos consejos, Señor. Porque vamos a ser como los sabios. Los sabios toman los consejos de las personas sabias para no ser necias, porque los necios andan con necios y terminan en dificultades. Todos nosotros queremos vivir bajo la bendición de Dios, creerte a ti y salir adelante. En el nombre de Jesús, y la iglesia dice, amén, amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Que Dios los bendiga grandemente. Bounce.